El sol caía a plomo sobre el mar infinito de dunas, como una mano inclemente presionando cada grano hasta hacerlo brillar con un resplandor casi metálico. Rina Melnick ajustó el visor polarizado de su casco y volvió a mirar la pantalla del escáner portátil. La señal estaba allí, tenue pero constante, enterrada a unos 20 metros bajo la superficie. El viento del mediodía traía consigo partículas de sílice tan finas que se colaban por cualquier rendija, arañando la piel y dejando un sabor seco en la boca. Habían pasado semanas desde que su equipo la abandonó. La corporación que financiaba el proyecto había decidido cerrar el sitio de excavación por bajos rendimientos y riesgos ambientales excesivos. Pero Rina no podía desprenderse de la sensación de que algo aguardaba bajo aquellas capas de historia dormida. Sabía leer el lenguaje de las ruinas, una grieta en el patrón de las piedras, una simetría demasiado perfecta para ser fruto del azar. Y ahora el escáner le confirmaba lo que su instinto le había susurrado desde el primer día. Clavó la pala sónica en la arena y activó la vibración. El suelo respondió con un zumbido grave, que se mezclaba con el silbido del viento. Capa tras capa, el sedimento comenzaba a ceder. Bajo sus botas, la superficie se volvió más compacta, indicio de una estructura. Con cuidado, Rina limpió un pequeño sector hasta descubrir una losa semitranslúcida. Estaba compuesta por un material que no reconocía, ni piedra ni metal, y bajo la luz intensa del sol parecía palpitar con un brillo propio. Se arrodilló para examinarla, trazando con los dedos enguantados los bordes ornamentados. Los símbolos eran intrincados, de líneas curvas que se entrelazaban formando constelaciones imposibles. Sintió un impulso extraño, una mezcla de reverencia y urgencia. Al activar la microcámara de su muñequera, registró cada trazo, pero no pudo evitar pensar que las imágenes no capturaban la textura, la energía contenida en aquella superficie. El siguiente paso fue más arriesgado: colocar cargas de resonancia controlada para levantar la losa. Ajustó los niveles al mínimo. No quería dañar lo que hubiera debajo. Y retrocedió unos metros. Al detonarse, las cargas emitieron un chasquido seco, y la losa se desprendió con un suspiro de aire antiguo, liberando un aroma metálico y dulce a la vez. Debajo se abría un pasadizo estrecho, apenas iluminado por destellos iridiscentes que surgían de las paredes. El aire era más frío, cargado de una humedad inusual para aquel desierto implacable. Rina encendió la linterna acoplada al casco y descendió con cautela, apoyando las manos contra los muros tallados. La textura era suave, casi orgánica, y por momentos juraría que bajo sus dedos había un pulso tenue, como el latido de un corazón muy lento. A medida que avanzaba, el pasillo desembocó en una cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de cristal facetado, descansaba un objeto que la dejó sin aliento. Un sarcófago translúcido, tallado como si fuera una sola gema, atravesado por venas de luz azul. Y dentro, flotando en un líquido lechoso, estaba una figura pequeña, acurrucada como un feto. Rina contuvo la respiración. La criatura tenía rasgos delicados, casi humanos, pero su piel emitía un suave fulgor perlado que parecía responder a la luz de su linterna. Sus párpados cerrados dejaban entrever unas pestañas muy largas. Mechones de cabello blanco como la sal flotaban lentamente en el fluido. No había señales de deterioro ni de corrupción. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Se acercó un paso y la temperatura descendió. El cristal del sarcófago desprendía frío, pero bajo su superficie algo se movió. Un parpadeo de luz en las venas azules, seguido de una vibración sutil. Rina retrocedió instintivamente.
No había sistemas visibles de soporte vital, pero el conjunto parecía alimentarse de una energía interna, latente desde hacía quién sabe cuántos siglos. El instinto arqueológico luchaba con otra sensación, más primaria: protección. No sabía quién o qué era esa niña, pero la fragilidad de su forma, suspendida en aquel capullo cristalino, despertaba en Rina algo que ninguna reliquia había logrado antes. Con manos temblorosas comenzó a revisar los controles incrustados en el pedestal. Algunos símbolos coincidían con los que había visto en la losa de entrada. Tocó uno y el líquido del interior reaccionó, agitando suavemente el cabello de la pequeña. Un leve sonido llenó la cámara, una especie de canto grave, polifónico, que parecía surgir tanto del sarcófago como de las paredes. La luz azul se intensificó, y durante un instante los párpados de la criatura se movieron. Rina dio un paso atrás, pero no apartó la vista. No podía. El canto cesó de golpe. El sarcófago quedó en silencio, pero ahora las venas de luz latían de manera rítmica. Sin comprender del todo cómo, Rina supo que había activado un proceso, quizá el despertar. La decisión se volvió inmediata. No podía dejarla allí, no con la tormenta de arena que se avecinaba. Lo había visto en los satélites antes de bajar, y mucho menos si la corporación llegaba a enterarse. Se agachó para observarla más de cerca. La niña abrió los ojos. Eran grandes, de un tono imposible de describir, mezcla de ámbar, verde y un fulgor interno que no parecía reflejar la luz, sino generarla. El contacto visual duró apenas un segundo, pero bastó para que Rina sintiera una corriente de emoción que no provenía de ella. Palabras sin sonido, imágenes sueltas, un cielo con 3 lunas, jardines colgantes y después fuego. Rina parpadeó, rompiendo el momento. El viento del exterior empezaba a colarse por la abertura del túnel, trayendo consigo el rugido distante de la tormenta. Miró de nuevo a la niña, que ahora la observaba sin moverse, y tomó una decisión que cambiaría su vida. Encontrar la forma de sacarla de allí con vida, cueste lo que cueste. Con esa determinación, comenzó a buscar un mecanismo para liberar el sarcófago del pedestal. Cada segundo era valioso. Cada vibración del suelo indicaba que el desierto estaba a punto de tragarse de nuevo aquel secreto. Pero esta vez no lo permitiría. El pedestal vibraba bajo sus manos, un latido grave que se extendía por el suelo y trepaba por las paredes de la cámara. La luz azul de las venas cristalinas se intensificó hasta volverse casi blanca, proyectando reflejos que bailaban en el casco de Rina. El líquido del interior comenzó a agitarse, como si un viento invisible lo recorriera de un extremo a otro, y burbujas lentas se desprendieron desde la base para flotar hacia la superficie. La niña abrió los ojos del todo. Ya no era un mero parpadeo. 2 iris incandescentes se clavaron en los de Rina, reflejando en miniatura su silueta temblorosa. Ella tragó saliva, sintiendo que el aire de la cámara se había vuelto más espeso. Un silbido suave escapó del sarcófago, seguido de un destello que recorrió los grabados del pedestal, activando una secuencia de símbolos. No había duda. El mecanismo había reconocido algo. Tal vez su presencia. Tal vez una señal de que había llegado la hora. Tranquila, susurró, aún sabiendo que probablemente no la entendía. No voy a hacerte daño. Pero la niña pareció tensarse. Pequeñas burbujas se arremolinaron en torno a su rostro, como si le costara respirar. Sin pensarlo demasiado, Rina deslizó la mano por la superficie cristalina buscando algún tipo de acceso. Encontró una hendidura en forma de media luna. Al presionarla, el sarcófago emitió un chasquido y comenzó a abrirse con la lentitud solemne de una flor de piedra. Un hilo de vapor frío se escapó al contacto con el aire de la cámara,
envolviendo a Rina con un olor tenue a ozono y minerales. La niña emitió un sonido leve, mezcla de tos y gemido, y sus brazos, delgados y casi translúcidos, se movieron torpemente. Rina la tomó con cuidado, notando la temperatura gélida de su piel, y la envolvió instintivamente con la manta térmica que llevaba enrollada en su mochila. En ese momento, su comunicador de muñeca emitió una señal abrupta. Transmisión entrante. Canal corporativo. El rostro severo de la supervisora, proyectado en miniatura, apareció con un brillo implacable en los ojos. Doctora Melnick, hemos detectado una anomalía energética en su ubicación. Confirme hallazgo. Rina tragó saliva. El eco de la tormenta de arena ya resonaba en la entrada del túnel, como un monstruo despertando. En sus brazos, la niña tiritaba, respirando con dificultad. Anomalía. Bajo control. Improvisó, intentando sonar impasible. Es un artefacto sellado. No hay riesgo biológico. Hubo un silencio cargado. La supervisora frunció el ceño, inclinándose hacia fuera de plano para dar una orden que Rina no alcanzó a oír. Después, su voz volvió cortante. Enviaremos un equipo de extracción. Mantenga la ubicación segura hasta que lleguemos. La imagen se desvaneció sin esperar respuesta. Rina sintió que algo se cerraba sobre ella, como una trampa invisible. Sabía perfectamente lo que significaba equipo de extracción. No era rescate, era confiscación, y cualquier ser vivo encontrado pasaría directamente a las cámaras de contención y luego a los laboratorios. El viento arreció y un estruendo profundo reverberó por el pasadizo. La tormenta estaba sobre ellos. No podía esperar. Ajustó la manta alrededor de la niña y comenzó a retroceder hacia la salida. El peso era mínimo, pero la sensación de fragilidad absoluta la obligaba a cada paso medido, cuidando que la cabeza de la pequeña quedara protegida de la arena. Al llegar al pie del túnel, una ráfaga violenta de aire caliente y granos afilados la golpeó en la visera, oscureciendo momentáneamente su visión. Activó el filtro de arena y descendió por la cuerda improvisada hasta la abertura exterior, donde las dunas ya se desdibujaban bajo un cielo amarillento. A lo lejos, como un zumbido apenas perceptible, escuchó el motor de transporte aéreo. Los corporativos no tardarían. Rina evaluó mentalmente sus opciones. El campamento oficial estaba a apenas 3 kilómetros, pero en dirección contraria a la única zona con cuevas naturales que conocía, formaciones que podrían servir de refugio temporal. Miró a la niña, que la observaba con una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Su respiración era corta, casi silbante, y su piel brillaba con un sudor helado. «No te puedo llevar ahí», murmuró, más para sí que para ella. «No te harían bien». Apretó el cierre de su mochila, ajustó la manta para que el viento no la arrancara y se internó en la tormenta hacia el oeste, guiándose por las coordenadas grabadas en su visor. El rugido del viento era tan fuerte que anulaba cualquier otro sonido. Cada paso era una batalla contra la arena que intentaba engullirlas, pero Rina sentía una urgencia nueva, un instinto de protección que le daba fuerza. Tras una hora que pareció un día entero, alcanzaron un relieve rocoso apenas visible entre la bruma de polvo. Una grieta en la base reveló un pasaje estrecho hacia el interior. Rina se deslizó dentro y por primera vez, desde que todo comenzó, se permitió respirar con calma. El silencio relativo de la cueva era casi un bálsamo. Depositó a la niña sobre una superficie lisa de piedra y encendió una lámpara portátil. La luz cálida iluminó el rostro de la pequeña, que parpadeó varias veces antes de mirar alrededor con evidente desconcierto. Rina se quitó el casco, dejando caer mechones de cabello húmedos de sudor,
y le ofreció una pequeña cápsula de agua purificada. «Bebe, te hará bien». La niña dudó, pero finalmente llevó la cápsula a sus labios, bebiendo a sorbos pequeños. Un leve color regresó a sus mejillas. Rina aprovechó para revisar su equipo. Baterías medio agotadas, provisiones para 3 días y un arma de pulso con carga mínima. Nada ideal para una huida prolongada. Mientras evaluaba su situación, un sonido metálico lejano reverberó en la piedra. No era viento. Rina apagó la lámpara y contuvo la respiración. Ahí estaba otra vez. Un eco seco, rítmico, patas mecánicas, drones de rastreo. Sus dedos buscaron instintivamente el arma, pero sabía que no resistiría más de unos minutos contra tecnología corporativa. La única opción era moverse antes de que la tormenta amainara y los drones pudieran penetrar las cuevas. Volvió a encender la luz y miró a la niña. «Tenemos que seguir, ¿me entiendes?», dijo, pronunciando despacio. La pequeña inclinó la cabeza y, para sorpresa de Rina, emitió un sonido suave, como una sílaba arrastrada. No entendía el idioma, pero el gesto era claro. Aceptación. Rina sintió un pequeño calor en el pecho, una chispa que encendía algo más que el miedo. Se la cargó a la espalda, ajustó las correas y se internó más en la oscuridad del túnel secundario. El aire aquí era más fresco, impregnado de un aroma mineral que recordaba al de la cámara subterránea. A cada paso, la luz de la lámpara revelaba inscripciones antiguas en las paredes, algunas idénticas a las del sarcófago. Rina pensó que tal vez no estaban huyendo al azar. Quizá este camino ya había sido trazado siglos antes para llevar a salvo a alguien como ella. Detrás, muy lejos pero cada vez más nítidos, los ecos metálicos persistían. No había tiempo que perder. El eco metálico de los drones se hacía cada vez más cercano, rebotando en las paredes sinuosas de la cueva como un aviso urgente. Rina sintió que el tiempo se estrechaba, como si cada segundo fuera un grano de arena deslizándose por un reloj invisible. La niña, a la que había comenzado a llamar, en silencio, Lyra, por el brillo estelar de sus ojos, seguía aferrada a su hombro, la piel fría incluso a través de la tela de la manta térmica. La lámpara portátil dibujaba un círculo de luz temblorosa que apenas alcanzaba a iluminar los relieves del túnel. Inscripciones antiguas emergían y se desvanecían con su avance. Espirales, figuras que parecían aves con alas extendidas, mapas de estrellas. Una parte de Rina, la arqueóloga, quería detenerse a examinarlas, pero la otra, la superviviente, sabía que aquello tendría que esperar. El túnel desembocó en una salida estrecha que daba a un cañón abierto al cielo. El viento había amainado un poco, pero la tormenta aún rugía a lo lejos, desplazándose en dirección al campamento corporativo. Era una ventana de oportunidad. Mientras la visibilidad estuviera reducida allí, los drones tardarían más en reorganizar su búsqueda. Rina descendió por la pendiente rocosa hasta el lecho arenoso del cañón. Sus botas se hundían en la arena húmeda, un indicio de que tal vez, bajo la superficie, todavía corrían corrientes subterráneas. Esa humedad podía ayudarlas a sobrevivir, si lograban escapar lo suficiente de las patrullas. Avanzaron durante horas, alternando entre tramos a pie y breves descansos tras grandes rocas que ofrecían sombra. Lyra apenas hablaba, o tal vez su lenguaje estaba hecho de sonidos que Rina aún no comprendía, pero sus gestos se volvían más claros. Señalaba con un dedo fino hacia formaciones rocosas distantes, o hacia huecos en las paredes del cañón, como si conociera este terreno desde antes de su sueño milenario. En uno de esos descansos, Rina le ofreció otra cápsula de agua. Lyra la aceptó, pero en lugar de beber de inmediato,
dejó caer unas gotas sobre la arena a sus pies. Ante los ojos asombrados de Rina, la humedad se arremolinó y por un instante fugaz brotó una diminuta flor translúcida que se marchitó en cuanto Lyra retiró la mano. No fue un truco óptico. El aroma dulce persistió unos segundos en el aire seco. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó Rina en un susurro que mezclaba incredulidad y admiración. Lyra solo bajó la vista, como si no supiera si debía sentirse orgullosa o temerosa de mostrarlo. No hubo tiempo para más preguntas. Un zumbido agudo cortó el silencio, distinto al de los drones terrestres. Eran exploradores aéreos, más veloces, capaces de detectar biofirmas a distancia. Rina apagó de golpe la lámpara y revisó el horizonte. 3 puntos oscuros se recortaban contra el cielo blanquecino. Calibró el visor y confirmó que se dirigían hacia su posición. La única salida era ganar altura y perderse entre las formaciones pétreas que coronaban el cañón. Señaló a Lyra que debía aferrarse con fuerza, y comenzó el ascenso. La roca estaba caliente al tacto, pero ofrecía suficiente agarre. Con cada metro escalado, el silbido de los exploradores se hacía más penetrante, como un enjambre mecánico hambriento. Al alcanzar la cima, Rina se dejó caer tras una cornisa y esperó, conteniendo el aliento. Los exploradores pasaron por debajo, emitiendo destellos escaneadores que lamían la superficie del cañón sin detenerse. Cuando el zumbido se desvaneció, Rina liberó un suspiro y miró a Lyra. La niña la observaba con una intensidad que no parecía de miedo, sino de evaluación, como si estuviera decidiendo en quién depositar su confianza. Reemprendieron la marcha por una meseta que se extendía hacia el oeste. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un rojo sangriento. Las sombras se alargaban y la temperatura caía rápido, presagio de la noche glacial. Rina sabía que debían encontrar refugio antes de que el frío convirtiera su piel sudada en escarcha. A lo lejos, divisó una serie de arcos de piedra natural, vestigios de un antiguo puente geológico. Bajo uno de ellos, un oscuro boquete prometía resguardo. Se acercaron y descubrieron que era la entrada a una caverna profunda, protegida del viento. Rina extendió su manta térmica en el suelo y acomodó a Lyra sobre ella. Encendió una pequeña estufa química para calentar el aire y preparó una ración de emergencia. Mientras comían, Rina con bocados mecánicos, Lyra oliendo y probando con cautela, un sonido suave llenó la cueva. Lyra tarareaba, igual que en los relatos antiguos de la cámara subterránea, una melodía breve pero repetida, como si marcara el ritmo de un recuerdo. Rina escuchó sin interrumpir. El eco multiplicaba el canto, haciéndolo parecer un coro invisible. En ese instante, una certeza se formó en la mente de Rina. No estaban huyendo solo para salvar a una niña, sino para proteger algo mucho mayor. Aquella música parecía resonar con la piedra misma, y tal vez con las viejas inscripciones que habían visto antes. Quizá Lyra era la llave para entender, o revivir, una parte perdida de ese mundo. La noche cayó con rapidez. Afuera, las estrellas surgieron en un cielo tan nítido que se podían contar 3 lunas. Rina ajustó el sensor de proximidad en la entrada y se recostó, dejando que el cansancio la envolviera. Antes de cerrar los ojos, sintió que una mano pequeña, fría pero firme, tocaba la suya. No fue un gesto de miedo, sino de alianza silenciosa. En la penumbra, Rina comprendió que la fuga recién comenzaba. Los corporativos no se rendirían. La tormenta había ganado tiempo, pero no los detendría para siempre. Debían seguir moviéndose hacia el oeste, hacia las ruinas que, según sus viejas notas de arqueología, escondían un corazón de agua en el centro del desierto. Un lugar que podría ser la salvación de Lyra o de toda la vida en ese planeta.
y con ese pensamiento, el sueño la alcanzó, mientras fuera la arena seguía su eterno susurro bajo la luz fría de las lunas. El amanecer llegó sin avisar, filtrándose en la caverna como una línea de luz dorada que se arrastraba por el suelo hasta rozar el borde de la manta térmica. Rina abrió los ojos y lo primero que vio fue a Lyra sentada frente a la entrada, observando el horizonte. Sus hombros envueltos en la manta parecían más firmes, menos encogidos que la noche anterior. El aire frío de la mañana traía un silencio inusual. No se oía el zumbido lejano de drones ni el rugido constante del viento. Rina aprovechó para encender de nuevo la lámpara portátil y examinar las paredes de la cueva. Lo que la penumbra había ocultado la noche anterior se desplegó ante ella con nitidez. Relieves y pinturas, algunas de varios metros de largo, cubriendo casi cada palmo de roca. Los pigmentos, increíblemente conservados, parecían brillar desde dentro con tonos azules y dorados. Representaban figuras estilizadas, similares a Lyra, de pie junto a ríos y jardines, bajo cielos cubiertos por 3 lunas. En otras escenas, las mismas figuras extendían las manos hacia manantiales que brotaban de la tierra seca, como si convocaran el agua. Lyra la observaba en silencio, con sus ojos grandes y brillantes fijos en cada reacción de la arqueóloga. Rina notó que, al pasar la luz de la lámpara sobre ciertos símbolos, la niña inclinaba levemente la cabeza o sus dedos se movían, siguiendo contornos invisibles. Fue entonces cuando se le ocurrió que quizás no eran simples dibujos, sino un tipo de escritura. «¿Esto lo entiendes?», preguntó despacio, señalando una espiral rodeada de pequeñas estrellas. Lyra parpadeó y se acercó. Con la punta de un dedo recorrió la espiral y luego se llevó la mano al pecho. Después tocó el símbolo de una figura que sostenía un cuenco de cristal, del cual surgían ondas. Rina sintió un escalofrío. La escena era idéntica al gesto que Lyra había hecho en el cañón, cuando la flor brotó en la arena. Movida por la intuición, Rina comenzó a fotografiar cada sección del mural, cuidando que Lyra pudiera ver lo que hacía. A cada disparo, la niña parecía más tranquila, como si registrara que el conocimiento no se perdería otra vez. Entre los grabados, Rina descubrió una secuencia de figuras que mostraban algo inquietante. Un cielo ennegrecido, criaturas similares a Lyra cayendo al suelo, y sobre ellas, formas angulosas que no pertenecían a este mundo. En la última escena, unas pocas figuras se refugiaban bajo tierra, con un objeto brillante en el centro. Un corazón de cristal atravesado por haces de luz. Mientras examinaba esa sección, un sonido grave resonó en la roca, apenas perceptible, pero lo bastante para que Lyra se tensara. Rina detuvo su respiración. No era viento. Reconoció ese tono. Un escáner de resonancia, tecnología corporativa usada para detectar cavidades y presencia de vida. La paz de la mañana se quebraba. Rina apagó la lámpara y se agachó junto a Lyra. «Van a encontrarnos si nos quedamos aquí», murmuró. «Pero creo que sé a dónde tenemos que ir». Le mostró la última escena del mural y señaló hacia el oeste, siguiendo las líneas de luz pintadas. Lyra observó el dibujo largo rato. Luego asintió con una seriedad inesperada en alguien de su apariencia infantil. Caminó hacia la pared opuesta, donde un pasadizo más angosto se abría en la penumbra. Sin dudar, se internó en él, y Rina la siguió, confiando en que ese instinto venía de un recuerdo grabado antes de su letargo. El túnel descendía en espiral y con cada metro la temperatura aumentaba. El aire tenía un aroma mineral más intenso, mezclado con un vaho húmedo. Tras varios minutos, desembocaron en una cámara menor, pero aquí no había murales.
En su lugar, el techo y las paredes estaban cubiertos por formaciones cristalinas que palpitaban con un fulgor tenue. Lyra se acercó a una de ellas y apoyó la palma. El cristal respondió con una vibración suave, como si reconociera su contacto. De pronto, un haz de luz recorrió la formación y se proyectó en el suelo, dibujando un mapa tridimensional del desierto circundante. Puntos de luz marcaban rutas, y en el centro del mapa, una gran esfera azulada latía lentamente. Rina supo, sin necesidad de confirmación, que aquel era el corazón de agua que había leído en leyendas locales. Una reserva subterránea tan vasta que podría transformar el ecosistema planetario. Lyra la miró y luego señaló la esfera azul. Su voz, cuando habló, era baja pero clara. «Mi pueblo, guardián». Rina tragó saliva. Aquellas dos palabras bastaban para hilar lo que había visto en las pinturas. Hacía siglos, la raza de Lyra había custodiado esa fuente, pero algo, quizás una invasión, quizás una traición, los obligó a esconderla, sellando a algunos en letargo como última esperanza. El zumbido distante de los escáneres volvió a escucharse, más fuerte. Rina apagó el proyector tocando la misma formación que Lyra, y la luz se replegó al interior de los cristales. Sabía que no podían quedarse más tiempo. Los corporativos no solo querían a Lyra, ahora querrían también el acceso a esa fuente. Si llegaban antes, la explotarían sin remordimientos. Mientras ascendían de nuevo hacia la salida, Rina sentía que el peso de la misión había cambiado. Ya no se trataba solo de salvar a una niña de manos codiciosas. Ahora era la única barrera entre un poder capaz de devolver la vida al planeta y quienes lo convertirían en mercancía. Miró a Lyra, que avanzaba ágilmente entre las rocas pese a su físico delicado, y entendió que su vínculo se había sellado en esa cámara. Guardianas, ambas, de un mismo secreto. Afuera, el sol ya trepaba por el horizonte, bañando la meseta en un resplandor que ocultaba cualquier movimiento a larga distancia. Una ventaja momentánea. Rina ajustó la correa de la mochila y, con un último vistazo hacia la cueva, se internó con Lyra en la inmensidad del desierto, rumbo al corazón oculto que podría cambiarlo todo. El cielo del desierto estaba teñido de un anaranjado profundo cuando Rina y Lyra alcanzaron la última cresta de dunas. Más allá, a varios cientos de metros, se erguía el antiguo faro de comunicación. Una torre esbelta, ennegrecida por el tiempo, que aún conservaba las incrustaciones de cristal que la hacían visible incluso a la luz menguante. Aquella estructura, según las leyendas que Rina había leído en archivos olvidados, era capaz de emitir una señal a través de las capas de la atmósfera. Un mensaje que podía ser recibido incluso por naves que orbitasen el planeta. Para Lyra, ese faro no era solo piedra y cristal. Desde que lo divisó, su cuerpo se tensó de una manera distinta, como quien reconoce un hogar perdido. Sus pasos se aceleraron, ignorando el cansancio acumulado. Rina, por su parte, evaluaba cada sombra, consciente de que los corporativos estarían cerrando el cerco. Había usado todas sus rutas alternativas. Aquella sería su última oportunidad de asegurar la libertad de la niña. El ascenso final se hizo más lento por las placas de roca sueltas y la pendiente traicionera. Lyra, aunque ligera como un susurro, respiraba con dificultad. El aire seco y las largas jornadas de huida habían pasado factura. Rina la tomó en brazos para el último tramo. El contacto fue distinto al de los primeros días. La rigidez inicial había dado paso a una confianza silenciosa. Lyra apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos un instante, como guardando fuerzas. En la base del faro encontraron el acceso, una puerta semicircular cubierta de arena. Rina apartó el sedimento con las manos
hasta descubrir un panel antiguo, de metal dorado y cristal azul. Lo activó sin saber si aún funcionaría, y para su sorpresa, un pulso de luz recorrió el panel haciendo vibrar la torre. El sonido grave que siguió resonó en sus huesos. La estructura estaba viva. Lyra se acercó al panel y apoyó ambas manos. Las incrustaciones de cristal brillaron con un fulgor intenso, y la superficie reflejó imágenes que Rina apenas comprendía. Mares, ciudades suspendidas en el aire, jardines con plantas imposibles, entre ellas vio figuras como Lyra y otras más altas, todas mirándose con una mezcla de solemnidad y afecto. La niña pronunció unas palabras suaves, y el faro respondió con un haz vertical que atravesó las nubes. En ese momento, un grito metálico resonó a su espalda. Órdenes cortas, botas golpeando contra la roca. La patrulla corporativa los había alcanzado. Rina se colocó frente a Lyra, blandiendo su arma de pulso con la certeza de que no podría contenerlos mucho tiempo. 3 figuras emergieron de la penumbra, armas listas. «Entréguenla», gritó uno. «Esto no es asunto suyo». Rina disparó al suelo frente a ellos, levantando una nube de polvo y fragmentos. La distracción bastó para que Lyra completara la secuencia. El faro proyectó un segundo haz, esta vez en dirección horizontal, expandiéndose en ondas visibles que atravesaron el horizonte. Era la señal de llamada, enviada más allá de cualquier alcance corporativo. La reacción fue inmediata. Un cambio en la presión del aire, un zumbido distante que crecía. En el cielo, un punto luminoso apareció y comenzó a agrandarse, acompañado por un tono grave que hacía vibrar la arena bajo sus pies. Los corporativos vacilaron, mirando hacia arriba. Rina aprovechó para empujar a uno contra la pared del faro y lanzar otra descarga que inutilizó el arma de otro. Lyra se giró hacia Rina, sus ojos más brillantes que nunca. Alzó la mano, invitándola a acercarse al panel junto a ella. Rina obedeció. Una corriente cálida recorrió su brazo cuando la mano de la niña tocó la suya, y en el cristal apareció ahora el rostro de Rina, junto al de Lyra, proyectados como parte de un mismo mensaje. Sin entender cómo, supo que el faro estaba enviando no solo coordenadas, sino también una historia, la de 2 guardianas que habían sobrevivido para activar la llamada. El punto en el cielo se transformó en una silueta definida, una nave de líneas suaves y luz plateada que descendía sin ruido, desafiando la gravedad con la elegancia de algo vivo. Los corporativos retrocedieron, sabiendo que su jurisdicción terminaba allí. Uno de ellos activó un transmisor de emergencia, pero la interferencia del faro lo hizo inútil. La nave se detuvo a pocos metros del suelo. Una rampa luminosa se extendió, y en su cima apareció una figura alta, de rasgos similares a Lyra. Avanzó con paso firme hasta la base, donde Rina y la niña aguardaban. El reencuentro fue silencioso, pero elocuente. Lyra corrió hacia la figura y fue envuelta en un abrazo que parecía borrar siglos de distancia. Rina dio un paso atrás, sintiendo un peso extraño en el pecho. Una parte de ella quería seguir protegiendo a la niña. Otra entendía que ese momento era el desenlace natural de su viaje. La figura alzó la mirada hacia ella y con un gesto solemne inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. No hicieron falta palabras. La nave comenzó a replegar la rampa. Lyra, ya en el interior, se volvió para mirarla una última vez. Levantó la mano, y aunque la distancia crecía, Rina imitó el gesto. El haz del faro se apagó lentamente, y el cielo recuperó su calma, salvo por el destello plateado que ascendía hasta perderse entre las nubes. Cuando el silencio regresó, Rina se permitió sentarse sobre la arena
observando el horizonte donde el primer hilo de lluvia caía sobre el desierto. No era abundante, pero era el inicio de algo nuevo, como la promesa que Lyra llevaba consigo. Cerró los ojos un instante, escuchando el eco apagado del faro en sus oídos, y comprendió que, aunque sus caminos se separaban, una parte de aquella luz seguiría siempre con ella.